Bien, en este video vamos a estudiar el tercer circuito de polarización que se le conoce como polarización por fuente de corriente, y es el circuito que estoy mostrando aquí. El circuito está formado por dos fuentes de alimentación, una positiva de más 20 volts, una negativa de menos 20 volts, la resistencia de colector, el símbolo del transistor y una fuente de corriente independiente de valor 1 mA conectado en el nodo de emisor. Eso va a ser importante, se lo remarco desde este momento, está conectado en el nodo de emisor. Ok. En el circuito encontramos también una resistencia de base de 10K. Y este es el circuito básico cuyo nombre corresponde al de polarización por fuente de corriente. En este circuito vamos a hacer tres cosas. Calcular la IBQ, ICQ, IAQ y el BCQ. Recordemos que las variables que están puestas en rojo, que son IBQ, ICQ y BCQ, representan las coordenadas del punto de operación del transistor. Vamos a dibujar la recta de carga y vamos a analizar la estabilidad respecto a las variaciones de beta. Nuestro transistor de trabajo va a ser el mismo que hemos empleado en los videos anteriores, el BC547, cuyos datos ya los conocemos y los tengo nuevamente escritos aquí. Voltaje base emisor de encendido 0.7, beta de 450 y voltaje colector emisor de saturación de 0.2. Bien, lo que vamos a hacer es primero calcular las coordenadas del punto de operación en el orden que ya hemos manejado en videos anteriores, es decir, vamos a intentar calcular la corriente de base, después la corriente de colector y finalmente el voltaje de colector emisor. Para ello vamos a repasar algunos conceptos de circuitos eléctricos que vamos a requerir para analizar el circuito. El concepto se refiere a elementos conectados en paralelo y en serie, pero en los siguientes casos particulares. Por ejemplo, si tenemos varios elementos conectados en paralelo a una fuente de voltaje, que la estoy marcando aquí, o sea, si una fuente de voltaje está en paralelo con varios elementos de circuito, lo que vamos a poder asegurar siempre es que el voltaje entre los puntos comunes del elemento de circuito y la fuente de voltaje siempre va a estar dominada por el valor de la fuente de voltaje. Por ejemplo, este voltaje que estoy marcando aquí tendría un valor de V. Lo mismo el voltaje, si yo lo selecciono aquí, el voltaje entre esos dos elementos sería el valor de V, es decir, el valor que establece la fuente de voltaje entre esos nodos. Entonces, en un circuito en paralelo, si existe una fuente de voltaje, esa fuente domina en cuanto a imponer su voltaje a todos los elementos conectados en paralelo a la fuente. Bien, algo similar va a suceder en circuitos en serie, pero ahora hablando de lo dual. Lo dual es, si nos fijamos en una fuente de corriente que aparezca, como en este caso, en serie con varios elementos de circuito, como los muestro aquí, entonces, por el hecho de estar conectados en serie, la corriente que va a fluir por todos ellos va a ser la corriente que imponga la fuente de corriente. En este caso, el valor de la fuente de corriente lo estoy llamando IP. Entonces, la corriente en cada elemento del circuito, no importa el que escojamos, siempre tendrá un valor de IP. Por ejemplo, el valor de la corriente aquí será IP. El valor de la corriente en la fuente de voltaje también tendrá un valor de IP. Lo mismo en R1, en L1, en fin. Ok, entonces resumimos. En paralelo, la fuente de voltaje impone su voltaje. En elementos en serie, la fuente de corriente impone su corriente. Bien, comencemos el cálculo de las corrientes del transistor. Entonces, nuestro punto inicial de análisis de este circuito va a ser el cálculo de las corrientes del transistor. Ok. ¿Por qué le llamo cálculo de las corrientes? No, ya la llamo cálculo de la corriente IBQ, que es lo primero que hemos calculado en circuitos anteriores. Bueno, le llamo cálculo de las corrientes porque en este primer circuito voy a alterar ese orden. En lugar de calcular primero la IBQ, lo que vamos a calcular primero es la IAQ por lo siguiente. De acuerdo a nuestro análisis que hicimos previamente sobre circuitos serie y paralelo, sabemos que en un circuito serie la corriente la determina la fuente independiente de corriente que tenemos en este circuito. Entonces, la fuente de alimentación de 20 volts junto con RC
junto con el transistor y la fuente de corriente y la fuente de voltaje de menos 20 volts, todos esos elementos están conectados en serie. Quien determina la corriente en esos elementos conectados en serie es la fuente independiente de corriente conectada en el nodo de emisor, en este caso, que vale 1 mA. Entonces, si la corriente a través de esta malla va a ser 1 mA, por observación del circuito, justificado con el repaso que hicimos del circuito series, que contiene una fuente de corriente, entonces justificado por ese análisis que hicimos, por observación vemos que la corriente IEQ es igual a IP, como la tengo marcado aquí, IEQ igual a IP igual a 1 mA. No hay de otra, la IEQ se tiene que ajustar a IP. Repito, siempre y cuando esta fuente independiente esté conectada en el nodo de emisor. Si esta fuente estuviera conectada en el nodo de colector, el análisis es diferente. Eso lo van a estudiar en un circuito, en un curso posterior, perdón. Ok, entonces, por observación, IEQ igual a IP igual a 1 mA. Ahora, si la beta es grande, en este caso sí lo cumple porque beta vale 450, y suponiendo que el transistor está en activa directa, recuerden que esa suposición siempre la hemos estado aplicando, entonces suponiendo que el transistor Q está en activa directa, entonces podemos hacer el siguiente desarrollo. Primero, si beta es grande, podemos aproximar ICQ a IEQ, como ya lo hemos visto en videos anteriores. Entonces, ICQ y IEQ la manejamos más o menos del mismo valor, despreciando la IB igual a 1 mA. Si no queremos hacer esa aproximación, si queremos ser más precisos en nuestros cálculos, entonces podemos utilizar las corrientes que nos relacionan, las ecuaciones, perdón, que nos relacionan las corrientes en un transistor. Una de ellas es la que muestro aquí, donde IBQ se puede calcular en función de IEQ a través del factor beta más 1. Si sustituimos números, obtenemos una corriente de base de 2.22 microamperes, y una vez conocida la corriente de base, podemos aplicar la ecuación de la corriente de colector en función de la beta y de la IBQ. Entonces, haciendo la multiplicación, aproximadamente esa corriente nos da 1 mA. Ok, ya conocemos entonces las tres corrientes del transistor. Observen que el orden aquí cambió un poquito. No comenzamos con IBQ, sino comenzamos con IEQ, y de ahí obtuvimos las dos restantes, es decir, la IBQ y la ICQ, debido a la presencia de la fuente de corriente controlada y que los elementos están en serie. Por eso tuvimos que alterar el orden de cálculo de las corrientes. Nuevamente hacemos un repaso de circuitos eléctricos. Entonces aquí planteé el esquema muy general de una red eléctrica, arbitraria, totalmente arbitraria, en donde estoy mostrando diferentes mallas. Hay muchas mallas en el circuito. En cada una de ellas en algunas hay resistencias, en otras fuentes de voltaje que estoy representando en azul. Incluso no estoy poniendo la polaridad, no importa ahorita. Hay una fuente de corriente mostrada en color rojo, y vamos a suponer que nos interesa calcular el voltaje en este punto. Recordemos que cuando hablamos de voltaje en un punto significa, o en un nodo, significa que lo vamos a calcular con respecto a tierra. En este caso, la tierra de nuestro circuito se encuentra definida en este nodo. Ok, entonces este cálculo, el cálculo del voltaje en este nodo rojo, podemos considerarlo como un juego de mesa, en el cual tenemos un tablero formado por varias mallas, y nuestro objetivo en este juego que estoy inventando es tratar de ir del nodo de tierra, de este nodo, desde aquí, hasta el nodo rojo, encontrando un camino. Entonces, un camino a través de cada rama del circuito hasta llegar al punto rojo. Ok, supongamos que en ese juego hay ciertas instrucciones que nos indican cómo jugar ese juego. Una de las instrucciones, la primera instrucción, nos dice: al iniciar el juego, si quieres ir desde la tierra, desde la terminal tierra hasta el nodo rojo, trata de buscar caminos que contengan fuentes de voltaje. Si haces eso, entonces será muy fácil llegar desde tierra hasta el punto rojo, saltando a través de ramas que tengan fuentes de voltaje. Por ejemplo, supongamos que esa condición o esa indicación de la instrucción la aplicamos a nuestro juego inventado. Entonces, si yo quiero llegar desde este nodo hasta el nodo rojo, podría tomar esta trayectoria. Salto por aquí, salto por aquí,
por aquí, por estas fuentes y por esta fuente y llego al nodo rojo. Ok, ¿cuál es la ventaja de ese camino rojo que marqué? La ventaja del camino rojo es que si los círculos azules me representan fuentes de voltaje de valores conocidos, entonces puedo ir sumando o restando cada una de las fuentes dependiendo de su polaridad hasta llegar al punto rojo, y de una manera muy fácil y muy rápida puedo encontrar el valor del voltaje nodal del nodo rojo con respecto a tierra a través de ese camino de trayectorias conocidas, de voltajes conocidos. Ok, un segundo punto podría decir, si no existe ese camino de fuentes de voltaje conectadas formando el camino rojo que tomamos, vamos a suponer que ese camino no existe. Entonces otra alternativa es, si no existe ese camino, entonces tomemos un camino que contenga la mayor cantidad de fuentes de voltaje, pero si hay algunas partes en donde no podemos tener fuentes adyacentes, pues saltemos a través de resistencias. Por ejemplo, si tomáramos ahora, lo voy a poner con naranja, un camino de la siguiente manera, saltando primero por aquí, luego por aquí, aquí ya no tengo fuentes, salto por dos resistencias, luego salto a través de estas fuentes y llego al punto rojo por el trayecto naranja. Ok, también es válido hacerlo así. El único problema es que si no conozco el voltaje en estas resistencias, voy a suponer que no tengo caídas de tensión con esa polaridad, si no los conozco, tendría que conocer primero o calcular primero esas caídas de tensión en las resistencias que marqué y después, mediante el camino naranja que estoy mostrando, llegar desde tierra hasta el punto rojo. Esa es una segunda posibilidad, si es que el camino que marqué en rojo no existiera, o sea, si no existieran fuentes adyacentes. Ok, el tercer punto del instructivo de mi jueguito de mesa que estoy inventando, el tercer punto dice, inicialmente, si quieres ir de tierra al punto rojo, evita pasar por fuentes de corriente. Ese punto que me dice que al inicio del juego, si voy a ir del nodo de tierra al nodo rojo, en este ejemplo, debo evitar fuentes de corriente. ¿Por qué debo evitar pasar por fuentes de corriente? Pues debo evitarlas porque no conozco la caída de tensión en ellas, y es un poquito más elaborado llegar a conocer la caída de tensión en una fuente de corriente controlada. Por ejemplo, en esta fuente, perdón, una fuente de corriente, no importa si es independiente o controlada. Entonces, en esta fuente, si tuviéramos, por ejemplo, un voltaje definido así como más o menos en la fuente roja, en un inicio ese voltaje no lo conocemos, entonces no es recomendable hacer un salto a través de esta fuente, porque inicialmente no se conoce su caída de tensión o su voltaje. Entonces, si hiciéramos un salto, ahora lo muestro en color verde, un trayecto de esta manera, y quisiera saltar sobre esta fuente de corriente, tendría el problema de que no conozco cuánto vale el voltaje entre sus terminales en un inicio. Es decir, cuando estoy empezando el juego, cuando estoy empezando el análisis del circuito. Ya después de analizarlo puedo llegar a conocer ese voltaje en la fuente de corriente, pero en un inicio no es conocido. Entonces la tercera regla, digamos, del jueguito dice: evita pasar por fuentes de corriente en un inicio porque no conocemos la caída de tensión en ellas o el voltaje en ellas. Bien, lo que vamos a calcular ahora es el voltaje colector emisor Q, lo que está marcado en rojo, subrayado en azul. Para ello vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de voltajes en la malla de salida, como lo hemos hecho en circuitos anteriores, pero tomando la restricción o el cuidado de no saltar a través de la fuente de corriente, como lo acabamos de ver en el repaso que hicimos del recorrido de ramas o mallas en un circuito eléctrico. Bien, entonces comenzando nuestro salto nos posicionamos en tierra, salto a la fuente de mayor potencial y tengo una subida de 20 volts. Mi segundo salto a través de RC, recordemos que el sentido de la corriente en RC nos genera la polaridad que está indicado con los signos más y menos, en negro en RC, entonces tengo una caída de tensión de valor menos ICQ por RC. El siguiente salto, el tercer salto, corresponde a una caída de tensión debido a los signos asociados al BCQ. Entonces nuestra caída de tensión sería menos BCEQ.
y me detengo en este nodo, que es el nodo de emisor. Ahí ya no puedo saltar a través de la fuente de corriente por la restricción que acabamos de comentar hace un momento. Entonces, si no puedo saltar por esa fuente, entonces voy a saltar a través de la malla de entrada. Entonces voy a hacer un salto que va de este nodo, que es el nodo de emisor, hacia el nodo de base. Entonces salto hacia el nodo de base, y suponiendo que el transistor enciende, que está en la región activa y directa, tengo una subida de tensión igual al voltaje base emisor de encendido del transistor. Entonces lo pongo como subida más voltaje base emisor de encendido del transistor. Finalmente hago este salto, este último salto, hacia el nodo de tierra a través de la resistencia RB. Igual recordamos que por el sentido de la corriente que tiene el transistor, la IBQ, que está fluyendo por RB, en RB se produce un voltaje con la polaridad que estoy indicando en negro. Entonces al hacer este último salto, el potencial está subiendo, le pongo un más, una cantidad dada por IBQ por RB, y todo esto es igual a 0. Ok, en esta ecuación lo que nos interesa calcular es el VCEQ. Entonces despejo voltaje VCEQ y me queda como más 20 volts menos voltaje base emisor de encendido menos ICQ por RC más IBQ por RB. Ok, bien, entonces sustituyendo valores numéricos nos va a quedar lo siguiente: voltaje colector emisor Q va a ser igual a más 20. Entonces nos quedaría más 20 volts menos 0.7 volts menos 1 miliampere por 10K más 2.22 micros por la resistencia RB, que vale 10K. Ok, el valor que resulta para VCEQ sería el siguiente: serían 20 menos 0.7 nos generan 19.3 volts menos 1 mili por 10K, eso nos da 10 volts. Entonces tendríamos 9.3 volts, y voy a despreciar este valor de 2.22 micros por 10K, ya que es un valor muy pequeño. Entonces voy a poner VCQ aproximadamente será igual a 9.3 volts. Entonces de esa manera tenemos calculado ya el voltaje VCQ. Ustedes pueden comprobar que 2.22 micros por 10K genera un valor muy pequeño de voltaje. Ok, el paso que nos resta en este análisis es comprobar que el transistor realmente está en actividad directa. Recordemos que esa comprobación es muy fácil. Basta con comparar el voltaje colector emisor Q que acabamos de obtener, que es de 9.3 volts, lo comparamos contra el voltaje colector emisor de saturación, que tiene un valor de 0.2 volts. El signo es mayor, y esto implica que el transistor Q efectivamente está trabajando en la región de activa directa. Ok, bien, trazamos ahora la recta de carga. Generalmente para trazar la recta de carga lo que hemos hecho es analizar la malla de salida cambiando las variables de corriente y voltaje por letras minúsculas. Es decir, aquí en el transistor utilizaríamos una variable VCE general, ya no mayúscula, porque no es un solo valor, sino la letra minúscula. Recuerden que nos representa un conjunto de valores posibles que puede tener el voltaje colector emisor, y lo mismo la corriente indicada aquí. Entonces le cambio letra, le voy a llamar corriente IC, ya no ICQ, repito, porque ICQ representa un valor fijo dado, y la I minúscula C representa un conjunto de valores posibles que puede tener la corriente en todo ese circuito, en toda esa malla. Ok, observemos el circuito. Este circuito es especial en cuanto al trazado de la recta de carga. Especial en el sentido de que tenemos una fuente de corriente en el emisor del transistor, y esta fuente de corriente está forzando a que tanto la corriente de emisor como la de colector, recordemos que las podemos aproximar
la de colector y el emisor podemos decir que son casi iguales si la beta es grande. Entonces esta corriente IP de polarización de 1 mA generada por la fuente de corriente independiente está forzando a que la corriente de colector siempre valga 1 mA. Entonces, como sucede eso, como la fuente de corriente forza a que IC siempre valga 1 mA, entonces nuestra recta de carga va a quedar representada por una línea horizontal en el nivel 1 mA, que corresponde al valor de ICQ que habíamos calculado anteriormente. Entonces, repito, ¿por qué es eso? ¿Por qué la línea azul se traza de manera horizontal? Porque la corriente IC siempre va a tener el valor de 1 mA, porque así lo está forzando la fuente de corriente. Entonces, si IC tiene un valor siempre de 1 mA, pues se traza como línea horizontal, indicando que no importa el valor que tengamos en BCE, la corriente siempre va a valer 1 mA. Claro, dentro de ciertos rangos que no voy a detallar ahorita, ciertos rangos del voltaje colector emisor. O sea, hay una región de saturación que no quiero mostrar ahorita, para facilidad de comprensión del tema que estamos viendo, que es el trazado de la recta de carga de este circuito especial. Ok, entonces la recta de carga queda definida así. Podemos trazar en este diagrama el voltaje colector emisor que acabamos de obtener en la hoja previa. Entonces nuestro voltaje colector emisor, el VCQ, nos resultó de 9.3 volts. Entonces ahí está indicado la corriente de colector 1 mA, y finalmente trazo uno de los miembros de la familia de curvas características de salida, que sería esta, que corresponde a una IBQ de 2.22 microamperes, que fue el cálculo que hicimos para IBQ. Entonces con esos tres valores, es decir, ICQ, BCQ y la IBQ, queda definido nuestro punto de operación para el circuito en esta parte de la gráfica. Entonces aquí tenemos el punto de operación. Ok. Entonces nuevamente les comento, la recta de carga para este circuito es especial por la presencia de la fuente de corriente. Bien. Entonces lo que nos resta por analizar del circuito es su estabilidad con respecto a variaciones de beta. Ok. Para analizar la estabilidad, también ese análisis va a ser muy simple para este caso. Nos fijamos únicamente en la corriente de colector. Entonces no nos fijamos en IBQ, en BCQ, nada más en ICQ. Ok, ICQ, por lo que acabamos de comentar en la página anterior, siempre va a valer 1 mA, es decir, siempre va a ser igual a IP, y esta es igual a 1 mA. Debido a esto, debido a que la ecuación de la corriente de colector es igual a una constante, 1 mA es una constante, entonces observamos de la ecuación que ICQ no es función de beta, porque beta no está apareciendo en la ecuación que define a ICQ, que es esta. Entonces, si ICQ no depende de beta, no es función de beta, entonces podemos asegurar o decir que esto implica que el circuito es totalmente insensible a variaciones de beta. Entonces este circuito es totalmente insensible a variaciones de beta. Ok, bien. Entonces parece ser que este tercer circuito es mejor que los tres anteriores. Podemos hacer un análisis similar al que hicimos para los circuitos anteriores, en el sentido de variar el valor de beta en el intervalo que hemos propuesto, que es desde 110 hasta 800, y ver qué pasa con el punto de operación para este circuito, cómo se comporta ese punto de operación. Entonces vamos a hacerlo igual a través de una animación para observar de manera más fácil cómo varía el punto de operación al variar la beta del transistor.
Bien, en esta animación, igual que en las anteriores, tenemos representado el circuito con el transistor y la fuente de corriente de 1 mA. En la parte de abajo están a la izquierda la ecuación para el cálculo de IBQ, como lo vimos, en la parte derecha la ecuación para el cálculo de IC, y en la parte media el transistor que estamos empleando y un control que nos va a permitir variar el valor de la beta al valor mínimo y máximo. En la parte superior derecha tenemos la gráfica que nos representa la recta de carga horizontal, la que está en naranja, debido a la presencia de la fuente de corriente, el punto de operación que nos vamos a fijar, que es el de 1 mA, las coordenadas de BCQ y de IBQ. Ok, si varío el control de beta de 450, la llevo al mínimo, vamos a observar qué pasa con el punto rojo, con el punto de operación, vamos a ver si se mueve. Entonces comienzo a llevarlo hasta el valor de 100. Ok, cuando llegamos a 100 vemos que el punto de operación casi no varía, de hecho bajó un poquitito a .99 miliamperes, casi podemos decir que se mantuvo en 1 miliampere. Entonces el punto de operación casi no se movió en cuanto a ICQ. Si desplazo ahora el control de beta, en lugar de 100 lo llevamos hasta 800, pues observamos igual que el punto de operación permanece fijo en 1 miliampere, casi no se mueve, y por eso decimos que este tipo de polarización por fuente de corriente es el mejor de los tres que acabamos de ver, debido a que es prácticamente insensible a variaciones de beta, ya que la variación que tuvimos fue mínima cuando la beta tenía un valor mínimo igual. Bien, como último tema, veamos cómo podríamos construir la fuente de corriente independiente. En el circuito que estoy mostrando, el circulito con la flechita que representa la corriente de polarización 1 mA, se puede construir de la siguiente manera. Si ya sabemos que el transistor funciona como una fuente controlada por voltaje o por corriente, dependiendo del modelo que queramos escoger, entonces una fuente independiente como la mostrada aquí, podríamos construirla a partir de un transistor. Entonces, aunque el transistor es una fuente de corriente controlada, si el parámetro de control lo hacemos constante, entonces el transistor podría comportarse como una fuente de corriente independiente. Ok, podríamos hacer un intento de la siguiente manera. En esta página estoy mostrando el circuito original a la izquierda y a la derecha el circuito incompleto, en donde no he dibujado la fuente de corriente con el símbolo del círculo y la flecha adentro. Y vamos a utilizar la propiedad del transistor de comportarse como fuente de corriente. Entonces, si utilizamos un transistor conectado de la siguiente manera, entonces coloco el transistor, la fuente negativa que estamos empleando de 20 volts, el transistor le llamo QP de polarización. Este transistor, recordemos, se va a encargar de generar la corriente de polarización IP, en nuestro ejemplo de 1 mA. Y entonces, para que el transistor pueda comportarse, repito, como una fuente de corriente independiente, lo que tenemos que hacer es que su parámetro control, ya sea la corriente de base o el voltaje base emisor, permanezca constantes. Por ejemplo, si le aplicamos una corriente constante a través de una resistencia, lo voy a llamar RBP, y una fuente en la base de polarización, lo podemos llamar B subíndice BP, todo asociado al circuito de polarización. De esa manera podemos generar, repito, ya sea una corriente de base constante, una corriente que voy a llamar IBP, o un voltaje base emisor, también con su índice P constante. Bien, de esa manera, este transistor, todo este circuito que estoy encerrando en el cuadro azul, se va a comportar como una fuente de corriente constante, similar al circuito que tenemos del lado izquierdo, similar al símbolo que nos representa la fuente de corriente constante con una circunferencia y una flecha en su interior. Entonces, de esa manera podemos llegar a un circuito práctico de polarizar el transistor Q, que es el que tenemos aquí, mediante otro transistor QP,
que se encarga de comportarse como fuente de corriente desde el punto de vista de Q. Ok, pues esa es la manera en cómo podemos construir prácticamente este último circuito que acabamos de ver de polarización por fuente de corriente.